Quiero que me acompañen una vez más a la carta del apóstol Pablo a los romanos para continuar con nuestra serie de mensajes consecutivos en esta carta. Romanos capítulo 1, y vamos a leer una vez más los versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a tener un momentito de oración para buscar el rostro y la ayuda de nuestro Dios. Padre, nosotros te agradecemos por tu bendito evangelio, porque es por él que nosotros estamos en tu camino, por él nosotros somos salvos, por ese evangelio nosotros hemos venido a ser parte de la familia tuya. Nosotros que en otro tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo, por medio del evangelio de Jesucristo, nosotros hemos venido a ser hechos cercanos. Nosotros hemos pasado a entrar en este pacto de esta extraordinaria promesa. Gracias, oh Señor, por Jesucristo. Gracias por ser parte de nosotros, de tu familia. Pero gracias también por habernos comisionado para nosotros proclamar ese evangelio, para que aquellos que no te conocen, aquellos que son tus enemigos, aquellos que van camino al infierno, puedan conocerte y puedan entrar, oh Dios del cielo, y ser parte de este pueblo. Oramos para que tú nos ayudes en el tiempo de la predicación de tu palabra y que tu nombre sea exaltado en medio nuestro. En el nombre de Cristo. Amén. La reanudación de la NBA después de la suspensión por causa de la pandemia del COVID-19, los equipos comenzaron los juegos con una ceremonia en favor de la igualdad de la raza negra, cuyo lema era "Las vidas negras importan". Durante el inicio de uno de los partidos ocurrió algo inusual. El jugador del equipo del Orlando Magic, Jonathan Isaac, no se puso la camiseta con esa frase "Las vidas negras importan", ni tampoco quiso arrodillarse como hacían todos los jugadores y el equipo de entrenadores. No quiso arrodillarse mientras sonaba el himno nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Después del partido, al ser cuestionado por una reportera si en realidad él creía que las vidas negras importaban, Jonathan respondió lo siguiente: absolutamente creo que las vidas negras importan, pero creo que las vidas negras son elevadas a través del Evangelio. De hecho, todas las vidas son elevadas a través del Evangelio de Jesucristo. Cuando miras a tu alrededor, el racismo no es lo único que afecta a nuestra sociedad, a nuestra nación, a nuestro mundo. Todos y cada uno de nosotros hacemos cosas que no debemos hacer todos los días. Decimos cosas que no debemos decir. Odiamos a la gente que no deberíamos odiar. A veces llega un punto en el que señalamos con los dedos cuál mal es peor, pero al final solo estamos viendo lo superficial. La Biblia nos dice que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso nos ayudará a acercarnos y superar el color de la piel.
y superar cualquier cosa que esté en la superficie y que realmente no trata con los corazones de los hombres y las mujeres. La respuesta es el Evangelio. Fin de la cita. En realidad, esto es un ejemplo admirable de que independientemente de cuál sea nuestra profesión, cuál sea el escenario en el que nosotros nos encontremos, todo creyente ha sido llamado por Dios, ha sido separado por Dios para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la gran comisión que Dios nos ha dado a todos nosotros. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos estudiando en este pasaje. La comisión del apóstol Pablo. La semana anterior nosotros comenzamos a tratar con este pasaje y nosotros vimos tres encabezados. En primer lugar, nosotros vimos precisamente la comisión del apóstol Pablo. Pablo fue llamado por Dios como apóstol, como un mensajero, y fue separado para el Evangelio, para proclamar el Evangelio. Nosotros vimos en segundo lugar la procedencia de ese Evangelio y decíamos que es el Evangelio de Dios, un mensaje que está centrado en la persona, en los atributos, en el carácter, en los hechos de Dios. Es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Jesucristo. No es un evangelio antropocéntrico, es un evangelio teocéntrico. En tercer lugar, nosotros vimos el lugar central que ocupa ese evangelio al que Pablo fue comisionado en el plan redentor de Dios. Y dijimos que ese evangelio ocupa un lugar central en el evangelio. En el plan redentor de Dios, perdón. Hay tres cosas más que yo quiero que nosotros veamos en este pasaje en relación a la comisión del apóstol Pablo. Ya vimos que Pablo fue comisionado para proclamar el Evangelio. Ya nosotros vimos que ese Evangelio es el Evangelio de Dios, es un Evangelio teocéntrico. Vimos en tercer lugar que ese Evangelio ocupa un lugar central en el plan redentor de Dios, ocupa un lugar central en toda la Escritura. Pero ¿cuál es el contenido de ese Evangelio? ¿Qué es lo que ese evangelio contiene? Bueno, ese es el cuarto encabezado que yo quiero que veamos en la mañana de hoy. El contenido de ese evangelio al que Pablo fue comisionado y el que Pablo proclamaba. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Noten conmigo. Acerca de su Hijo, dice Pablo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Muchos cristianos limitan el Evangelio de Jesucristo a unas cuantas frases, tales como Jesús te ama, Cristo murió por ti, Jesús quiere salvarte. Y ellos piensan que al pronunciar esas palabras, ellos están proclamando el Evangelio de Jesucristo. Ellos piensan que están predicando el Evangelio de Jesucristo. Ya sea que se suban a un púlpito, ya sea que ellos compartan la palabra de Dios o el mensaje con una persona en su casa, o ya sea que ellos lo compartan en la calle, en un espacio público. El hecho de que usted le diga a una persona, Jesús te ama, Cristo murió por ti, Jesús quiere salvarte, eso no es el Evangelio de Jesucristo. Pero muchos creen que están proclamando el Evangelio. Ahora noten, todo eso es verdad. Yo no estoy diciendo que eso no sea verdad. Sin embargo, al describir el contenido del Evangelio, eso no es lo que el apóstol Pablo nos dice en nuestro texto. Pablo no define el Evangelio en términos de Jesús te ama, Cristo murió por ti, Cristo quiere salvarte o algo por el estilo. Pablo define el Evangelio o describe el Evangelio en otros términos. ¿En qué consiste entonces el Evangelio de Jesucristo según lo que Pablo nos dice en nuestro texto?
Bueno, el Evangelio consiste en que el Dios creador del universo, el 3 veces santo, el excelso y majestuoso, se hizo hombre para pagar la deuda infinita que el ser humano tenía con él, por causa obviamente de sus pecados. Y de ese modo Dios colocarlo en un estado de felicidad plena bajo el señorío de Jesucristo. El evangelio para el cual Pablo había sido separado, para el cual había sido comisionado, es acerca del Hijo de Dios, es acerca del Señor Jesucristo. Es decir, acerca del mismo Dios que se encarnó para revelar al pecador su gracia salvadora. Juan capítulo 1, versículos 1, 14 y 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para que alguien pudiera ser un sustituto adecuado por los pecadores, debía ser un ser perfecto, que naciera sin la contaminación del pecado y que viviera una vida impecable en el mejor sentido del término. Y eso solo obviamente podía hacerlo Dios mismo. Por eso es que Juan nos está diciendo aquí: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él vino a este mundo, y Él vino con la intención de revelar al Padre. De manera entonces que era Dios mismo el que tenía que morir en una cruz para poder ser un sustituto adecuado. Pero además, recuerden, ese sustituto debía ser un hombre, ya que fue precisamente un hombre el que sumió a toda la raza humana en un estado de miseria y condenación. Así que el sustituto tenía que ser un ser perfecto, solamente podía ser Dios, pero al mismo tiempo ese sustituto adecuado tenía que ser un hombre, por cuanto fue un hombre, Adán, el que sumió a toda la raza humana en un estado de miseria y perdición. Es por eso que, aunque el sustituto es Dios, también nace según la carne, es decir, se hace hombre. Y eso es lo que Pablo nos dice en Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, la naturaleza humana de Cristo. Ahora noten, es interesante que ese sustituto no nace del linaje de Custodio según la carne, sino más bien del linaje de David. ¿Y por qué del linaje de David? Bueno, porque ese sustituto, además de propiciar el perdón de los pecados, también es un rey que concede extraordinarias bendiciones a todos los ciudadanos de su reino. Dios le prometió a David que un descendiente suyo se sentaría en su trono para siempre. Segundo de Samuel capítulo 7, versículo 12 y 13 y versículo 16. Y cuando tus días, le dice Dios aquí a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ese descendiente real de David, evidentemente que no era Salomón, sino el Señor Jesucristo. Pero lo interesante es que el ejercicio del oficio real de nuestro Señor Jesucristo está íntimamente relacionado con el Evangelio. Por ejemplo,
Es por el Evangelio de Jesucristo que nosotros llegamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo nosotros podemos entrar en ese reino? ¿Cómo nosotros podemos ser partícipes de ese reino? He aquí los requerimientos: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio, la fe en el Evangelio de Jesucristo, creer en el Evangelio de Jesucristo, aceptar, recibir el Evangelio de Jesucristo, es lo que nos da entrada a nosotros al reino. El arrepentimiento y la fe, como dijo alguien, son las bisagras que abren la puerta que da entrada al reino de los cielos. La buena noticia, que sería de gran gozo para todo el pueblo, dada por el ángel a los pastores, consistía en el nacimiento de aquel rey descendiente de David. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. No temáis, porque aquí os doy evangelio, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Pablo nos dice que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo por medio del Evangelio. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora Pablo da un paso más adelante y nos dice que la manera en que Jesús llevó a cabo esta sustitución fue a través de su vida, muerte y resurrección. Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aunque Pablo solo menciona aquí la resurrección de Jesús como el evento cumbre de su obra redentora, sin embargo, hemos de suponer que tanto su vida como su muerte están incluidas también. Si Jesús resucitó, fue porque primero murió. Y si Jesús murió, fue porque primero vivió. De modo que su vida perfecta fue lo que posibilitó que su muerte sustituta fuera perfecta. Y esa muerte sustituta recibió la confirmación del Padre por medio de la resurrección. Eso es lo que Pablo nos presenta en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, ahora Pablo va a definir lo que es el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Noten, Cristo no solamente murió, Cristo murió y su muerte tuvo una razón y tuvo un propósito. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo no murió por sus pecados, Él murió por nuestros pecados. Su muerte fue una muerte sustituta, fue una muerte vicaria, conforme a las Escrituras, dice Pablo, y que fue sepultado, pero no permaneció en la tumba, sino que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La resurrección fue el sí, fue el amén del Padre a la obra redentora de Cristo. Cristo vivió una vida perfecta y Cristo fue a la cruz, y en la cruz Cristo murió una muerte sustituta. Y esa muerte sustituta fue confirmada por el Padre, aceptada por el Padre,
y confirmada por Él por medio de la resurrección de los muertos. Así que vemos entonces aquí en qué consiste el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia porque consiste en que Dios nos ha dado entrada al reino de los cielos por medio de la obra redentora de Cristo. Cristo fue a la cruz, Cristo vino a este mundo, vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Cristo fue a la cruz y murió la muerte que nosotros no podíamos morir, que nosotros debíamos morir más bien. Y entonces de esa manera nuestra deuda fue saldada delante de Dios, y de ese modo nosotros podemos tener ahora entrada al reino de los cielos. Así que mi amigo, tú que estás perdido, completamente perdido, hay una buena noticia para ti. En Cristo hay salvación. Tú puedes pasar del reino de las tinieblas donde vives, puedes pasar al reino de nuestro Señor Jesucristo por medio de ese evangelio. Pero no solamente vemos aquí el contenido del evangelio, sino también que vemos el propósito del evangelio para el cual Pablo fue comisionado por Cristo. Romanos capítulo 1 versículo 5 dice Pablo: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo estaba plenamente consciente de que había sido llamado como un mensajero separado para el evangelio de Dios, pero además comprendió que eso no era un fin en sí mismo, sino más bien que era el medio para lograr un fin mayor, un fin superior. Su predicación tenía como fin producir fe y obediencia en los pecadores. Ese era el propósito. Por eso él dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado, Jesucristo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, para la obediencia a la fe. ¿Cuál era el propósito de la proclamación del evangelio de Pablo? La obediencia a la fe en los pecadores. Producir fe y obediencia en los pecadores. Como alguien ha señalado muy acertadamente, creer y obedecer son dos actividades diferentes, pero para Pablo eran siempre inseparables. Una persona no puede verdaderamente obedecer, sigue diciendo esta persona, a Dios sin antes doblar la rodilla en fe ante el Señor Jesús. Y una persona no puede verdaderamente creer en el Señor Jesús sin obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Termina la cita. La fe y la obediencia son dos cosas diferentes, dice este autor, pero son inseparables. Fe y obediencia son dos cosas gemelas o siamesas. Están unidas y nadie las puede separar, porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Tristemente, el evangelio que se vive ahora es un evangelio donde la gente cree, pero no obedece. Y hay muchos cristianos que son cristianos dominicales, son cristianos de la iglesia, muy fervorosos, muy piadosos los domingos mientras están en el culto, mientras están en la iglesia, pero no viven vidas de obediencia al Señor. Por eso tantos problemas personales, tantos problemas matrimoniales, tantos problemas familiares. ¿Por qué? Porque la gente cree en el Señor Jesucristo, dicen ellos, enfatizan el asunto de la fe, pero se olvidan de que aquel que cree en Cristo tiene que mostrar esa fe por medio de la obediencia. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6 versículo 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces no me llamen Señor.
Lo importante, dice Cristo, no es tanto que me llamen Señor. No enfaticen tanto el asunto de la fe y del creer sin obediencia. Es mejor que no crean en mí. La obediencia es la evidencia inequívoca de nuestra fe. Muchas personas, muchos, no pocos, muchos se sorprenderán en el día del juicio. ¿Saben por qué? Porque ellos decían tener fe en Cristo, pero no le obedecían. Y terminarán en el infierno. Y aquellas palabras de Mateo 7:23 resonarán, retumbarán en los oídos de estas personas que decían creer en Cristo, tener fe en Cristo, incluso estar involucrados en varias actividades religiosas, pero no eran creyentes. Mateo 7:21, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Personas que habían profesado fe en Cristo, personas que estaban involucradas en actividades religiosas, incluso que habían expulsado demonios en el nombre de Cristo. Y Cristo les dirá, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Y cuál era su maldad? Que aunque decían ser discípulos de Cristo, aunque decían creer en Cristo, no vivían como tales. La palabra maldad que se traduce ahí es la palabra griega anomia, y esa palabra significa en contra de la ley. Es un privativo que significa en contra de, y la palabra nomo que significa ley, en contra de la ley. Y cuando Cristo dice hacedores de maldad, está utilizando ahí un tiempo presente que da la idea de algo continuo, de algo que se hacía, que ellos hacían continuamente. No fue que hicieron una maldad, o que hacían una que otras maldades, o que eventualmente hacían una maldad. Todos somos malos y en un momento dado hacemos alguna maldad, creyentes e incrédulos. Pero cuando Cristo dice hacedores de maldad, es que todo el tiempo estuvieron en contra de la ley de Dios, caminando en contraposición a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Por eso que Pablo dice aquí, no solamente para la fe. Pablo no dice, yo fui comisionado para eso, yo fui comisionado y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo no solamente dice para la fe, para que la gente crea. Pablo dice para la obediencia a la fe. Pablo conecta estas dos cosas, obediencia y fe. Sí, para que crean, pero también para que obedezcan. Eso fue lo mismo que Jesús enseñó a sus discípulos en la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Quiénes son los discípulos de Cristo? Aquellos que hacen una profesión de fe y se bautizan en las aguas únicamente. No, los discípulos de Cristo son aquellos que creen en Cristo, hacen una profesión de fe, reciben a Cristo como Señor y Salvador, se bautizan, obviamente, pasan por las aguas bautismales, pero son aquellos
que están constantemente aprendiendo de Cristo, escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios para obedecerla, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y es interesante porque Cristo no dice solamente enseñándoles todas las cosas que os he mandado. No, Él dice enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Fe y obediencia. Así que hacer discípulos no es solo llevar a las personas a una profesión de fe y bautizarlos, sino también y sobre todo llevarlas a vivir en obediencia a todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado en su palabra. Y hay que enfatizar también eso, enseñándoles a guardar todas las cosas, no algunas cosas, no todas las cosas. Es por eso que Pablo no se conforma solo con predicar el mensaje que Dios le había encomendado, sino que también hacía todo lo posible para que todos aquellos que le escuchaban abrazaran a Cristo por la fe y vivieran en obediencia a su señorío. Ese era el propósito de Pablo. Primero a los Corintios capítulo 9, versículo 18 al 23, dice Pablo: ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Dado que este texto ha sido mal interpretado, permítanme ponerlo en su contexto. En los capítulos 8 al 10 de esta epístola, Pablo está tratando el tema de nuestra libertad cristiana. De modo que cuando dice que se ha hecho a los judíos como judío, etcétera, etcétera, no está diciendo que el creyente debe asumir el mismo estilo de vida del impío con el propósito de ganarlo para Cristo. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que yo, como yo soy un cantante, por ejemplo, y entonces yo quiero ganar a los que cantan reggaetón, yo voy a cantar reggaetón. Y eso es para ganar a los que cantan reggaetón. Porque eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Yo me he hecho un borrachón para ganar a los borrachones. Así que yo me he dedicado ahora a ingerir bebidas alcohólicas y me he vuelto un alcohólico para ganar a los alcohólicos. Y yo voy a la discoteca y me siento en una mesa y pido un servicio de bebida y ahí yo bebo y bailo para ganar a los que están en las discotecas. Hay gente que se mete a la discoteca y va a evangelizar en las discotecas. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que dice Pablo aquí es todo lo contrario. Por ejemplo, aunque yo tengo libertad para comer carne de cerdo, lo que Pablo está diciendo, porque he comprendido que eso no es pecado, sin embargo, porque eso puede ser un tropiezo para que un judío no reciba el evangelio y sea salvo, entonces me abstendré, dice Pablo, de comerla delante de él. Ven, es todo lo contrario. Me he hecho débil a los débiles, dice Pablo. Hay cosas que yo sé que no son pecado, dice Pablo, pero alguno piensa que eso es pecado y eso puede ser un tropiezo para él. Así que yo me voy a privar de la libertad que yo tengo en Cristo, de la libertad cristiana. No voy a hacer eso con el propósito de que aquel pueda ser salvo. El punto es que debemos proclamar el evangelio no como un cumplido, sino con el propósito manifiesto de que las personas se conviertan y obedezcan la palabra de Dios.
Hermanos amados, una simple charla amena con las personas no es lo que el Espíritu Santo usa para convertir a los pecadores y llevarlos a vivir en obediencia a Cristo. Una charla motivacional no es lo que el Espíritu Santo usa para convertir a los pecadores y llevarlos a los pies de Cristo. Hay muchos predicadores que con el propósito de ser famosos, ahora con las redes sociales y todo este asunto, con el propósito de ser famosos y tener muchos seguidores, no predican el evangelio, sino más bien lo que dan son charlas motivacionales, pero eso no convierte ni lleva a la persona tampoco a la obediencia de Cristo. Lo que el Espíritu Santo usa más bien para lograr ese propósito es el evangelio de Jesucristo. Hablando de este tipo de predicación que no tiene el propósito de producir conversión ni obediencia en las personas, Charles Spurgeon dijo lo siguiente: hace algún tiempo oí la oración de un ministro que pedía al Señor que salvara almas mediante el sermón que iba a predicar. No vacilé, dice Spurgeon, en afirmar que Dios no podía bendecir ese sermón con ninguna conversión, a menos que hiciera que la gente interpretara mal todo lo que el predicador les dijo. No dijo nada que pudiera ser de bendición para ninguno de los que escuchaban, a menos que lo hubiera puesto al revés o cabizbajo. Hay sermones de tal índole, dice Spurgeon, que a menos que Dios se ponga a madurar el trigo con la nieve y el hielo y comience a iluminar al mundo por medio de tinieblas y nubes, no puede salvar almas por ellos. No puede salvar almas por ellos. Esas charlas motivacionales, esas charlas amenas que muchos predicadores dan desde el púlpito, no es predicación del evangelio, y Dios no va a usar esos sermones para convertir realmente a nadie, a menos, como dice Spurgeon, que Dios se ponga a madurar el trigo con la nieve y el hielo y comience a iluminar al mundo por medio de tinieblas y nubes. Hemos visto entonces el contenido del evangelio para el cual Pablo fue separado, para el cual Pablo fue comisionado. Hemos visto el propósito de ese evangelio para el cual Pablo fue comisionado y el cual proclamaba. Finalmente veamos el alcance de ese evangelio para el cual Pablo fue comisionado y el cual proclamaba. Romanos capítulo 1, versículos 5 al 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el alcance de ese evangelio para el cual Pablo fue comisionado? Pablo dice que el alcance de ese evangelio es todas las naciones. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. No en una nación, no en un grupo determinado, no en una raza determinada, no en un pueblo determinado, no en un país determinado, en todas las naciones. Y dice Pablo, dentro de las cuales naciones están ustedes, romanos, entre las cuales estáis también vosotros, o sea, Roma, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma. Dentro de todas las naciones, también para ustedes que están en Roma. Así que Pablo nos dice que el evangelio es un mensaje para todo el mundo, sin acepción de persona. Y no solamente es que es para todas las naciones, porque alguien pudiera decir, bueno, es para todas las personas buenas que están en las diferentes naciones, o para los pueblos
para los pueblos y ciudades de gente buena que están en las diferentes naciones. No. Él está diciendo aquí, es para todas las naciones, dentro de los cuales también están ustedes, romanos. Con todo y los malos que ustedes son, con todo y los perversos que ustedes son, también para ustedes. Y aunque Pablo le está hablando aquí a la iglesia, pero la idea es, el evangelio es para todo el mundo. El evangelio es universal, tiene un alcance universal. Tanto el judío religioso y moralista como el griego pagano y abiertamente inmoral necesitaban el mismo Salvador, la misma salvación. En términos salvíficos no existía la mínima diferencia entre el ilustre Nicodemo y aquel ladrón que se convirtió en la cruz al lado de nuestro Señor Jesucristo, porque el evangelio es para todo el mundo. Habiendo considerado entonces el contenido del evangelio, habiendo visto el propósito del evangelio y el alcance del evangelio, veamos algunas aplicaciones a modo de conclusión. Vemos en primer lugar que el evangelio de Jesucristo nos ha conferido un tremendo privilegio. Nos ha conferido un tremendo privilegio. Nosotros que antes éramos enemigos de Dios, ahora hemos venido a ser amados de Dios. Nosotros que éramos enemigos de Dios, ahora somos amados de Dios. Dice Pablo, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Por el evangelio, ustedes han venido a ser ahora amados de Dios. Una nación pagana, una nación politeísta, una nación de gente pecadora, una nación de gente idólatra, una nación de gente sumamente perversa. Ahora hay un grupo de personas allí que son amados de Dios. Dentro de ese grupo de gente politeísta, idólatra, perversa, mala, arrogante, despiadada, cruel, dentro de ese grupo de gente, ahora hay un grupo de gente que han venido a ser amados de Dios. ¿Y por qué? Bueno, por medio del evangelio. Por medio del evangelio. Así que el evangelio nos ha conferido un tremendo privilegio. Somos ahora amados de Dios. Y de hecho la diferencia entre las personas en el día del juicio será precisamente esa. Unos serán amados de Dios, unos no fueron amados de Dios. Cuando Cristo dice, nunca os conocí. Nunca os conocí. Esa palabra conocer allí, lo que transmite la idea es, nunca los amé con un amor especial. Nunca los amé con un amor especial. Pero también este evangelio que nos confiere ese gran privilegio, también nos impone una gran responsabilidad. Nosotros somos llamados a ser santos. A todos los que estáis en Roma, dice Pablo, amados de Dios, llamados a ser santos. Y a veces estas dos cosas no se combinan como deberían combinarse y no se proclaman como deberían proclamarse en la predicación contemporánea, en la predicación de este tiempo. Solamente se les habla a la gente del amor de Dios, de que son amados de Dios, del gran privilegio que tienen, de que van para el cielo, pero no se les habla acerca de la santidad. La santidad y su responsabilidad de crecer en santidad es un tema que brilla por su ausencia en esta generación. Sí, el evangelio nos ha conferido un gran privilegio. Somos amados de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, somos hijos de Dios, no hay condenación para nosotros, nuestra salvación presente es una salvación eterna, es una salvación segura, vamos para el cielo, compartiremos la eternidad con nuestro Salvador, pero también nos impone una gran responsabilidad. Somos llamados a ser
santos, sino como aquel que os llamó es santo, dice Pedro, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En segundo lugar, aprendemos que el Evangelio de Jesucristo es la clave hermenéutica para interpretar correctamente toda la Escritura. El Evangelio de Jesucristo es la clave hermenéutica para nosotros interpretar correctamente toda la Biblia. Como decíamos la semana pasada, el Evangelio de Jesucristo es el tema central de toda la Escritura. De manera que si yo quiero interpretar correctamente cualquier porción de la Escritura, yo tengo que verla a la luz del Evangelio de Jesucristo. Si es en el Antiguo Testamento, cualquier pasaje que yo lea en el Antiguo Testamento, cualquier capítulo, cualquier libro que yo lea, cualquier historia, yo tengo que verla a la luz del Evangelio, cómo esa historia me prepara para el Evangelio. Si es en el Nuevo Testamento, entonces yo tengo que verla en el Nuevo Testamento, yo tengo que ver todo a la luz de ese Evangelio. En el caso del Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento me prepara para el Nuevo Testamento, para el Evangelio. En el caso del Nuevo Testamento, cómo el Nuevo Testamento alumbra, me echa luz al Antiguo Testamento. Es la clave hermenéutica. Por eso es que los evangelios están colocados de manera estratégica así, entre el Antiguo Testamento y las epístolas del Nuevo Testamento. Por eso es que están colocados allí, entre el Antiguo Testamento y el resto de la Biblia. Porque el Antiguo Testamento, los evangelios, son el puente, digamos, que unen a ambos testamentos, por decirlo de alguna manera, aunque los evangelios son parte del Nuevo Testamento, pero unen. Y todo yo tengo que verlo, es la clave hermenéutica. Por ejemplo, el hecho histórico de la serpiente de bronce en el desierto, esto solamente por poner un ejemplo, es interpretado correctamente por Cristo a la luz del Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 9, Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puede hacerse esto, nacer de nuevo? Y Cristo le dice en el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo yo puedo entender el hecho de ese hecho histórico cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios y Dios le mandó un juicio de serpientes venenosas que lo mordían y la gente moría? Y Moisés intercede por el pueblo ante Dios y Dios le dice, toma una serpiente de bronce, colócala sobre una asta, levántala y que la gente mire la serpiente, y todo el que mire la serpiente, que sea mordido y mire la serpiente de bronce, vivirá. ¿Cómo yo interpreto correctamente ese evento en el Antiguo Testamento? Cristo dice, como Moisés levantó esa serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz, para que todo aquel que le mire con fe no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque todo el ser humano ha sido mordido por la serpiente del pecado, una serpiente letal, venenosa, la más venenosa de todas, dice Cristo. Y ese veneno solamente puede ser curado, esa herida mortal que le ha infligido el pecado al hombre, solamente puede ser curado mirando a Cristo en la cruz. El Evangelio es la clave hermenéutica para poder entender toda la Escritura. Finalmente quiero dejar este pensamiento en tu mente. Tienes una familia que necesita desesperadamente el Evangelio. Tus hijos no son salvos porque tú eres salvo. Tus hijos no son salvos porque nacieron en el seno de un hogar cristiano. Tus hijos no son salvos porque tú los llevas desde recién nacido, tú los llevas a la iglesia, al templo. No, tú tienes una familia que necesita desesperadamente el Evangelio. Tienes familiares, madre, padre, hermanos, tíos, amigos, abuelos, que necesita el Evangelio. Tienes amigos, tienes compañeros, vecinos a quienes le urge conocer salvíficamente a Cristo. Vives en una comunidad, en un mundo que está bajo la ira de Dios por causa de sus pecados. Pero Dios te ha llamado como un mensajero y te ha puesto aparte
para que les comunique las buenas noticias de que en Cristo hay salvación para ellos. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Ese es el deber que tiene la iglesia. Ese es el deber que tú tienes como un hijo de Dios. Él te ha llamado, Él te ha separado, Él te ha puesto aparte para que tú le comuniques el evangelio a todas las personas que están a tu alrededor. Estamos nosotros cumpliendo con esa labor, estamos cumpliendo con esa responsabilidad que Dios nos ha dado, estamos cumpliendo con esa comisión. Si el Señor Jesucristo viniera hoy y Él te llamara delante de su presencia y Él te dijera, dime, ¿has compartido el mensaje? ¿Has cumplido con la labor que yo te comisioné, con la tarea que yo te encargué? ¿Qué le dirías al Señor? Ojalá que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, nosotros podamos decirle al Señor, Señor, cumplí con la labor que tú me encomendaste. Que al final de nuestra carrera podamos decir como el apóstol Pablo, yo he acabado la carrera, he hecho lo que el Señor me encomendó hiciera. Está reservada la corona de la vida que el Señor me dará, no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Que Dios te bendiga ricamente.